Bienvenidos a este episodio que será viral. Los productores de cítricos como limón o naranja trabajan bajo fuego en México. Lo hacen bajo la presión, claro, del crimen organizado que impone precios y, por supuesto, también extorsiones. Quienes se niegan muchas veces son borrados del mapa, como sucedió con Bernardo Bravo, el representante de los agricultores de limón en Michoacán. Lo mataron después de difundir un video en el cual denunciaba la injerencia de criminales en este sector. 2 días después, precisamente, de este crimen, ahora nos sorprende de nueva cuenta, pero es en Veracruz el crimen, el asesinato de Javier Vargas, empresario naranjero. Si bien no se conocen las causas como tal, pues no deja de llamar muchísimo la atención la coincidencia con lo que sucede precisamente allá en Michoacán. Bueno, pues para hablar de estos temas está con nosotros Guillermo Valencia, diputado y presidente del PRI en el estado de Michoacán. Gracias, diputado, bienvenido. Con mucho gusto, gracias por la invitación. También está con nosotros David Saucedo, especialista en temas de seguridad. Nuevamente, bienvenido. Por segunda ocasión a Será Viral, David. Gracias. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes, Guillermo, un placer. Bueno, pues vamos a entrarle a este tema. Diputado, ¿qué te dice lo que sucedió con Bernardo Bravo? Lamentablemente el crimen nos ha cimbrado, pero no es algo nuevo y tristemente estos patrones se van repitiendo, por ejemplo, en Michoacán. Sí, no es una novedad, son más de 2 décadas hablando de estos temas. Desafortunadamente, la impunidad ha sido el factor que creo fomenta que esta ola de criminalidad continúe y que ni siquiera quienes son o somos activistas sociales, quienes alzamos la voz y quienes de una u otra manera el crimen hacia alguien como Bernardo Bravo pues traería consecuencias mediáticas, están exentos de sufrir el embate del crimen organizado. Obviamente quienes mataron a Bernardo sabían que esto iba a cimbrar mediáticamente la situación, porque pues muertos hay todos los días en Michoacán. Nos disputamos somos uno de los 3 estados más violentos del país y con una alta índice de homicidios al día, pero pues no fue una muerte más, fue la muerte de un activista, fue la muerte de un líder social, de un líder de citricultores que apenas unos días antes se había manifestado en una jornada nacional de lucha, Claro. y que organizó una manifestación en la que aventaron limones a la calle y se hizo muy viral. Obviamente, pues esto molestó a los criminales y bueno, pues ellos no se quedan, ellos no nada más toman nota, ellos actúan y asesinan. Y lo vimos y lo hicieron pues de manera muy pronta. David Saucedo, pareciera que este asunto de salir a denunciar, por ejemplo, hacer un video, ya seas activista, ya seas empresario, agricultor, es una sentencia de muerte en estos días. Yo te diría que tienen que conjugarse varios factores para que esto ocurra tal y como tú lo mencionas. Por supuesto que Bernardo Bravo actuó con valentía, con honestidad, tratando de defenderse a él, a su gremio, haciendo denuncias, incluso trascendiendo a medios de comunicación. Yo coincido con Guillermo, se trata de una postura sistemática que realizan desde tiempo atrás grupos del crimen organizado en distintas regiones del país. Lo que se hace es cometer un evento de alto impacto, el asesinato de algún líder de algún gremio que se oponga a la extorsión, y en automático el asesinato de una persona obliga a los agremiados a plegarse a los intereses criminales. Quizá todos recuerden también otro episodio muy parecido de una maestra de escuela jubilada que fue asesinada en Veracruz y que provocó un escándalo que incluso conmovió a la opinión pública nacional por la pésima reacción de parte de la gobernadora de dicha entidad. Se trata exactamente de lo mismo. El asesinato selectivo de líderes de distintos gremios, organizaciones que por alguna razón tienen algún liderazgo entre segmentos de la población y se hace un asesinatos quirúrgicos como ejemplo, como contraejemplo de lo que va a suceder en el caso de que las personas no paguen la correspondiente cuota o derecho de piso. En parte, el hecho de que estemos desde hace ya muchos años lamentando estos episodios. Yo participé en una serie de Netflix de hace ya año y medio
con un recuento de lo que fue el asesinato de un activista ambiental en el santuario de la mariposa monarca. Y al día de hoy, en esa investigación estamos Homero como al Gómez. principio, así, Homero Gómez. Y a pesar de un hecho que conmovió y que llegó a la pantalla grande de Netflix, pues no tenemos ningún avance en la investigación. ¿Por qué? Claro. Porque hay anillos de protección política, policial, militar, que respaldan a los grupos criminales. Es muy Ujú. difícil pedirle al Estado que se investigue a sí mismo. Entonces, Si me permites abonar ahí a lo que dices, David, el hecho de Homero Gómez es un claro ejemplo de lo que yo decía hace unos momentos. La impunidad en torno al asesinato de alguien tan mediático como lo era Homero Gómez, el guardián de la monarca, en el que tuvieron en las líneas de investigación estaban muy relacionadas a actores políticos que aún continúan con vigencia política, bueno, pues fomenta que se les haga fácil seguir asesinando. Hace 3 años asesinaron a Hipólito Mora, el mismo grupo criminal que asesinó a Bernardo Bravo. Y bueno, pues esto es un mensaje, como bien lo dices, quirúrgico. Al callar a Bernardo Bravo, logran callar a todo un gremio, toda una organización de citricultores que apenas estaban levantando y alzando la voz. Y bueno, pues lograron de un balazo borrar toda una protesta. Sí, totalmente. A ver, nos ponía de ejemplo David Saucedo lo que sucedió con la maestra en Veracruz, que se negó a pagar las extorsiones. Días después salió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para anunciar esta cruzada nacional contra las extorsiones. Fue en domingo, flanqueado por los secretarios de Marina, de la Sedena. Vaya, parecía una respuesta muy fuerte, pero no sé si esto ha llegado a las bases. Por ejemplo, en Michoacán, no sé qué resultados ha traído esto, diputado. No, pues detuvieron a un chalán, yo creo que al que mandaban ahí por los refrescos y lo ponen ahí como uno de los principales involucrados en el homicidio de Bernardo Bravo. Ayer presumieron la detención de la esposa o la novia, no sé qué será, del Botox, que el Botox sí es uno de los implicados, el Jando, otro de los Ujú. implicados, el gordo Viagra, o los líderes del grupo de los Viagras. Ellos sí son responsables, pero a ellos no los han detenido. Todos tienen orden de aprehensión, incluso, por ejemplo, el gordo Viagra tiene hasta una recompensa del gobierno de Estados Unidos en millones de dólares, y pues ahí siguen con orden de aprehensión en una zona muy reducida de operación, porque no creas que andan por todo el estado, andan en los límites de Buenavista con Apatzingán y Aguililla. O sea, de esa zona que comprende unos cuantos kilómetros cuadrados, pues no salen y ni siquiera ahí los pueden detener. Obviamente debe haber algún grado de complicidad de las autoridades para poder ellos operar impunemente. Claro. ¿Qué te parece, David Saucedo, esta cruzada? ¿Cómo se ha aplicado a nivel nacional? ¿Qué análisis puedes hacer de estos poco más de 3 meses que se empezó a ejecutar? apenas está arrancando. Las estrategias en materia de inseguridad son de a largo aliento, de resultados diferidos y con reflujos constantes en el tipo de resultados que se van obteniendo. Me parece que tendría que pasar más tiempo. La asignación presupuestal que se le dio a esta cruzada es un misterio. No sabemos cuánto dinero se le va a inyectar. Tampoco sabemos el número de efectivos que se van a emplear para esta estrategia. Sabemos que Omar García Harfuch está creando una unidad de operaciones especiales, la UNO, la Unidad Nacional de Operaciones Especiales para el combate al crimen organizado. De igual manera, en las listas de extradición de narcotraficantes de alto perfil figuran algunos integrantes de mafias locales michoacanas, pero todavía no se ha procedido a la detención de estos personajes. De igual modo, estamos esperando que en Michoacán se dé una especie de operativo enjambre, como se aplicó en el Estado de México. No solo la detención de integrantes de las estructuras criminales, sino también los jefes policíacos, directores de policía, alcaldes, en su caso legisladores, integrantes de la Fiscalía Estatal, elementos de la Policía Estatal que colaboran abiertamente con grupos del crimen organizado. Este es el fondo del problema. Como en el caso de Michoacán, en el caso de Sinaloa, Zacatecas, en varias entidades del país,
varias autoridades que estaban en campaña y ahora son autoridades en funciones, recibieron recursos de procedencia ilícita, pues los grupos criminales generaron anillos de protección. De modo que pues hay un compromiso por parte de las autoridades, la gran parte de las autoridades michoacanas, con los grupos del narcotráfico. Entonces, Claro. pedirle a las autoridades michoacanas que combatan a quienes financiaron sus campañas, pues para mí es como preguntarle a la zorra acerca de la desaparición de la gallina. Totalmente. ¿Qué te parece esto, Guillermo Valencia? Un operativo enjambre en Michoacán. Están ubicados los personajes, a diferencia, por ejemplo, de la época de la tuta y demás. Creo que estos solamente no hacen videos, pero saben perfectamente quiénes son y en dónde están, ¿no? Desde diciembre del año pasado, yo en una rueda de prensa solicité públicamente que se implementara un operativo enjambre aquí en Michoacán. Hay varios actores políticos coludidos con el crimen organizado, incluso ¿Como quién es, yo diputado? quiero decirte que antes había vínculos, ¿no? O algún tipo de subordinación de autoridades o políticos al crimen, ¿no? Ahora los criminales salen de ser los jefes de plaza para convertirse en alcaldes o diputados y eso, bueno, pues es algo que ya supera totalmente la normalidad que de la cooperación de algunas autoridades o actores políticos tenían con el crimen organizado. Y yo desde hace varios meses lo he señalado, que Michoacán debió de replicarse algo similar, porque es de todo sabido el grado de participación que tienen mandos policíacos, que tienen alcaldes y en algunos casos también diputados. De hecho, hace un momento que hablaban del el guardián de la monarca, Homero Gómez, que fue asesinado, hay actualmente un diputado local que estuvo vinculado a ese homicidio, que estuvo en una línea muy directa de investigación y pues ahora es nuevamente diputado local. Así que, pues imagínate si ese tipo de acciones que generan impunidad, obviamente promueven que este tipo de hechos vuelvan a pasar Claro. y que, como bien lo dicen, hay un manto de protección de las mismas autoridades que les dan impunidad a los actores políticos, pues se les hace fácil a los delincuentes hacer lo que hicieron con el caso de Bernardo Gómez. Mataron a Hipólito Mora, que traía camioneta blindada y escoltas, no pasó absolutamente nada, pues van a seguir matando actores políticos o activistas sociales sin el mayor, sin Claro. tocarse el corazón. ¿Quiénes son diputados los narcopolíticos michoacanos? No, hombre, pues aquí podríamos durar horas hablando. Hay varios actores políticos. Yo creo que en su momento, si la autoridad tiene alguna investigación, pues habrá detenciones, pero pues sí quisiera ser muy cuidadoso con mis palabras, porque también pues me imagino que si está en alguna carpeta de investigación, el Claro. yo hacerlo público podría obstaculizar alguna investigación si es que la hay. Y si no, pues de todos modos me pongo en riesgo porque son delincuentes encumbrados en cargos públicos, en el poder, y bueno, pues eso, el señalarlos expone más mi ya de por sí vulnerable posición, porque somos cada día menos las voces que nos atrevemos a hablar. Hoy en Michoacán quedamos muy poquitas y bueno, pues yo ando recorriendo los caminos, las carreteras del estado y siempre expuestos al actuar de los grupos del crimen organizado. Totalmente entendible, diputado. David, has mencionado este asunto de los anillos de seguridad, las complicidades a nivel municipal, estatal. Es un patrón que se ha repetido, es un patrón que nos han dicho por años se ha estado combatiendo, pero sigue ahí y si no es que hasta incrementado. Sí, por supuesto. Estos esquemas de gobernanza criminal eran propios de algunas entidades como Sinaloa, Durango, Tamaulipas, sobre todo estados del norte, del noreste, en donde los grupos del narcotráfico, por razones geográficas, se apoderaron de las rutas de trasiego hacia los Estados Unidos para surtir a la costa oeste de los Estados Unidos. En Tijuana, desde hace tiempo, el crimen organizado se enquistó en ciudades fronterizas como en Nuevo Laredo ocurrió exactamente lo mismo. Ciudad Juárez está en esta misma condición. Más al sur, algunos grupos del crimen organizado, quizá en la zona del Pacífico Sur, Centro Occidente, Michoacán se haya destacado en ese mismo sentido. Y desde hace décadas existen estos esquemas de gobernanza criminal. Lo que ha ocurrido
es que se ha expandido a otras entidades en donde no se daba este fenómeno o en donde los grupos criminales estaban por debajo de las autoridades. En alguna época en México, cuando el gobierno estatal, el gobierno federal, algún gobierno estatal o federal, tomaban la determinación de capturar a un narcotraficante, iba por él y lo detenían. No había cómo no hacerlo. Había límites. El Estado le imponía una serie de restricciones para que los líderes del narco no transgredieran ciertos patrones de conducta. Sin embargo, conforme fue creciendo el poder económico de los narcotraficantes, pasaron de ser élites regionales, élites estatales, ahora son nacionales, luego internacionales, superaron con creces la capacidad del Estado mexicano, al grado que tenemos grupos de macrocriminalidad que han establecido nexos de colaboración con distintos gobiernos federales desde la época de Miguel de la Madrid, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en distintas regiones del país estamos viviendo una situación muy similar a la que se vivió en Colombia en la década de los 90 del siglo pasado, con la penetración, el incremento de dos fenómenos, la narcopolítica y el narcoterrorismo, el ataque de los narcos a la población civil. Híjole, qué interesante y qué difícil el panorama en este sentido. Guillermo Valencia, en las últimas 2 décadas supimos de la familia michoacana, después de los Caballeros Templarios, ahora este nuevo grupo que se hace llamar los Blancos de Troya. ¿Quiénes son y cómo se podría frenar todo esto, diputado? Bueno, los Blancos de Troya son una célula criminal que pertenece a los Viagras. Los Viagras son un grupo delictivo un poco más grande que está asociado al cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, son uno de los varios grupos criminales que operan en Michoacán, un estado que creció la participación, la operación del crimen. La primer cártel delictivo que hubo en Michoacán fue un cártel llamado Cártel del Milenio. A principios del 2000 operaba en una zona de la costa de la Sierra y Tierra Caliente. Después llegaron los Zetas pasaron a ser la familia michoacana y surgió una disputa interna entre ellos. La familia expulsa de Michoacán a los Zetas. Luego los Zetas se convierten en los Caballeros Templarios. Se dividen en dos grandes grupos, uno encabezado por el Chango Méndez y el Chayo, Nazario Moreno, y esos dos grupos empezaron a dividirse en Michoacán. En algún momento la parte de el Chayo le quita el control al Chango y después de eso surgen las autodefensas. Después de las autodefensas creo que se atomizaron a la muerte del Chayo, la segunda muerte, la que ahora sí fue muerte del Chayo. Bueno, pues se atomizaron varios grupos y liderazgos regionales del crimen organizado y que pues algunos de ellos siguen operando con autonomía y otros pues ya están aliados a cárteles como el Cártel Jalisco. Continúa una parte de los Caballeros Templarios, otra que se llama Cárteles Unidos, que aglutina varios liderazgos regionales de narcoterroristas, que bueno, yo quisiera decirte que el tema del narcotráfico, que escuché con mucha atención lo que menciona David, mutó, porque antes se dedicaban al narcotráfico, antes su negocio era el narcotráfico, producir estupefacientes, droga para llevarla a Estados Unidos, pero ahora, sobre todo en esta zona de Michoacán, ya no se dedican al narcotráfico. Los grupos de criminales se dedican a la extorsión, al secuestro, y ese es el negocio. Prácticamente tienen esclavizados a los jornaleros. Y yo escuchaba con mucha atención el tema de terrorismo, la expresión violenta de los grupos del crimen organizado, sobre todo en el tema de los dronazos que lanzan bombas desde drones, de las minas explosivas y de pues todo lo que han estado haciendo, que ya no es un comportamiento normal de un enfrentamiento entre grupos criminales. Es decir,
con qué propósito un grupo de vándalos siembran minas en una huerta donde saben que hay jornaleros agrícolas que no tienen ningún tipo de relación con el crimen organizado y que son los que van a morir al pisar la mina. Pues obviamente lo que buscan es generar terror en la población. ¿Qué es lo que buscaron al asesinar como lo hicieron y torturar a Bernardo Bravo? Pues generar terror en la población. Es decir, que estos grupos que en algún momento se dedicaron al narcotráfico y que ahora se dedican a la extorsión y al secuestro, bueno, han utilizado el terrorismo como una forma de hacer saber sus condiciones a la población. Híjole, Guillermo, de verdad que se estremece la piel como en unos cuantos segundos nos haces este recorrido de todo lo que ha pasado en 2 décadas, quizás un poquito más. Uno pensaría que pasaron 100 años para que Michoacán padeciera todo esto y no, un estado tan bonito que tiene mar, que tiene diferentes climas, productor de aguacate, en fin, con tanta historia, Morelia y demás. David Saucedo, ¿cómo extirpar este Si me permites cáncer? abonar Sí, nada venga. más, en el 2000 Michoacán era uno de los estados más seguros del país y hoy estamos disputándonos los primeros lugares de los más violentos. Tan solo en poco más de 2 décadas. Y lo que preguntaba David, ¿cómo extirpar este cáncer? De verdad, desde el michoacanazo hasta las autodefensas, el envío de la federal, de la Guardia Nacional, levantamiento, todo lo que nos narraba Guillermo, ¿cómo extirparlo de alguna manera? No, tendría que tomarse decisiones que significarían un parteaguas en el combate al crimen organizado en México. Está claro que el puerto de Lázaro Cárdenas, entiendo, bajo el control del cártel Jalisco Nueva Generación, a pesar, no a pesar de, sino gracias a el control que también tiene la Marina de dicho puerto, tendría que cambiar, tendría que haber una vigilancia distinta. Entiendo que Omar García Harfuch pretende junto con su equipo, tener el control de estos puertos del Pacífico Sur, en donde entran drogas, tanto cocaína colombiana como precursores químicos desde el oriente. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues te pongo algunos ejemplos de lo que tendría que ocurrir, que sería un cataclismo político, social, económico en Michoacán. De entrada, tendría que detenerse, cuando menos, a la mitad de los mandos de la policía estatal, allí, si no es que incluso al propio secretario de Seguridad Pública. De igual modo, tendrían que desaparecer los ayuntamientos de cuando menos una veintena de municipios en donde sabemos los alcaldes son los brazos políticos de los grupos del crimen organizado. Tendría a su vez que detenerse a empresarios de distintas regiones de Michoacán que colaboran con el crimen organizado en la reinversión de utilidades del narco y en el blanqueo de capitales. Muy probablemente algunos de los secretarios del gabinete del actual gobernador también tendrían que ser removidos de sus cargos. Algunas diócesis de Michoacán reciben las así llamadas narcolimosnas. Entonces tendría que haber un procedimiento análogo en contra de integrantes de la jerarquía católica para operar en la zona. Para poder pacificar territorios en Michoacán, habría incluso que militarizarlos. Algo que declarar una ley marcial en algunas regiones michoacanas en virtud de que los grupos del narcotráfico tienen una base social de apoyo. No se trata de bandas de criminales que operen al margen o en contra de la población. Hay poblaciones completas de Michoacán que respaldan, apoyan, secundan a los grupos criminales, porque los criminales tienen esa base social de apoyo. ¿Quieres que le siga? Es decir, nada más con hacer la mitad de esto, habría Ujú, un cataclismo político claro. en Michoacán. E incluso quizá habría que despojar al gobierno estatal de su mando de fuerza pública, porque estarían operando a favor de grupos criminales. Tendría que haber un jefe de seguridad pública, un secretario de seguridad pública de otra entidad no vinculado con los grupos criminales a efectos de desvanecer a esta situación. Claro. La detención de los narcotraficantes tampoco se puede, el sistema penitenciario de Michoacán es sumamente débil, es poroso, es corrupto, como el de muchas entidades del país. Es imposible contener a estos narcotraficantes
en estas regiones. Claro. Habría que generar los operativos de captura y extraditarlos de inmediato con el apoyo americano. Pero esto generaría una reacción en Michoacán de proporciones inimaginables. Me imagino. Y además esto podría llevarse a cualquier otro estado en donde la situación no es muy diferente. O sea, este ABC que nos dabas de cómo se podría implementar, pues se podría llevar a algún otro estado. Guillermo Valencia, por lo pronto veíamos más ocupado al gobernador en estos días en ya estar pensando en lo que viene para las elecciones y por lo pronto, ¿qué le queda a los limoneros, a los aguacateros? ¿Qué medidas que han comentado tú que estás cerca de ellos? ¿Qué les queda a ellos? ¿Qué tendrán que hacer por su propia cuenta para cuidarse y demás? Sí, y en abono de lo que decía David, al menos dos presidentes municipales de los municipios más importantes del estado, el de Zitácuaro y la presidenta municipal de Apatzingán, han reconocido públicamente que fueron superados por la delincuencia organizada. Es decir, que hay una serie de municipios fallidos en donde pues debería valorarse y operarse la desaparición de poderes. Y pues en efecto el gobernador del estado, quien al verse superado por el actuar de los grupos del crimen organizado que mantienen asoladas todas las regiones de Michoacán, pues se ocupa más en temas frívolos, como seguir haciendo futurismo político. Mientras llevaba a cabo la misa de cuerpo presente de Bernardo Bravo, aquí en Morelia, en Uruapan, el gobernador en una mesa, en un desayuno de un aniversario de un medio de comunicación con actores políticos de diversos partidos, bueno, pues los destapó ahí ya como sus corcholatas, al decir, afirmar irresponsablemente que su sucesor estaría entre uno de los que estaban ahí presentes, siendo que ahí estaba su corcholata del PAN, por ejemplo, sentada, y otros de diversos partidos políticos que no son necesariamente de Morena. Y pues eso es una muestra clara de cómo el gobernador ha hecho esfuerzos desesperados por tratar de desviar la atención de la narrativa que se da en nuestro estado a temas políticos y no hablar de los temas de perjuicio de los limoneros, de los aguacateros, de los productores de maíz, de todos los ciudadanos que son víctimas del crimen organizado y de cómo las muertes siguen, las explosiones de minas siguen, los desplazados continúan y bueno, pues se les da más por organizar festivales, por ejemplo, la feria de Apatzingán no se vio interrumpida en lo más mínimo a pesar del asesinato no solamente de Bernardo Bravo, sino de varias personas. Tan solo el día de hoy asesinaron a un par de personas trabajadoras de una mueblería y bueno, con todo y dispositivo, porque se armó un dispositivo que yo nunca había visto en una sesión solemne del Congreso del Estado por el aniversario de la Constitución de 1814, se armó un dispositivo de seguridad nunca antes visto para poder ingresar tan solo al recinto habilitado para la sesión. Y bueno, pues con Aún todo así, y ese operativo de seguridad, hubo un muerto ahí con un narcomensaje del crimen organizado. Y bueno, pues el gobernador, pues más ocupado en dar mensajes políticos y andar haciendo futurismo. No obstante que faltan 2 años para el proceso electoral, bueno, pues él prefiere adelantar la sucesión para hacer ruido político y tratando de con eso desviar la atención de la problemática de inseguridad, la crisis de inseguridad, claro. que empieza a tener destellos de ser un estado fallido en Michoacán. Híjole, pues cada quien, de momento cada quien sus prioridades, tristemente, diputado. David Saucedo, ¿qué tanto abonará a nivel nacional el asunto de esta iniciativa que envía la presidenta Sheinbaum, la iniciativa para tener ya una ley general de extorsión y de reformas al Código Penal de Procedimientos Penales para unificar en todo el país el delito de extorsión? ¿Hace falta? ¿En realidad es esto o es un asunto más de voluntad de aplicar la ley como está? Mira, tú recordarás que hace cosa de un año y medio, 2 años, hubo un debate intenso en el país sobre la modificación constitucional que iba a elevar a la Carta Magna las facultades de las Fuerzas Armadas para el combate
al crimen organizado. Se generó un debate, se polarizó incluso bastante, hubo intervención de académicos, medios de comunicación. Lo que estamos viendo en México, lamentablemente, no es algo nuevo, es que las modificaciones al marco legal rara vez tienen un impacto, son letra muerta, si no se acompañan de decisiones políticas, de una asignación presupuestal, de objetivos claros, de una constancia en la aplicación de la norma. Ujú. Yo lo que percibo es que el gobierno mexicano está tratando de homologar su marco legal a las peticiones que vienen por parte de Washington en varios sentidos. Y por supuesto que la presidenta, con un buen ánimo, lo que busca es encontrar canales de cooperación con distintas entidades del país, es decir, que haya una sinergia entre Estado y Federación. No me parece que vaya a haber un cambio sustantivo a raíz de esta nueva modificación. Se había manifestado de manera insistente como bandera de campaña que una de las razones, no la única, no la más importante, para combatir al crimen organizado en Michoacán es que había gobiernos michoacanos de otro partido político. Pues resulta que ahora tenemos un gobierno michoacano que es igualito al gobierno federal del mismo signo zodiacal, por decirlo de manera gentil. Y yo no veo que haya habido, a raíz de que tengamos un gobernador de Morena y a un gobierno federal morenista, haya habido una mejora en los niveles de seguridad del Estado. A raíz de que se modificó el marco legal nacional y se Ujú. permite la colaboración de las Fuerzas Armadas en el combate activo al crimen organizado, tampoco veo que se haya modificado gran cosa esta circunstancia. La famosa ley giratoria en varias entidades que permitía que algunos narcotraficantes fueran puestos en libertad, pues también se volvió a modificar el marco legal y tampoco percibo que haya nada al respecto. Lamentablemente en México nuestro marco legal no opera para poder mejorar las realidades que tenemos en el país. Te reitero lo que comenté al principio de la conversación. Se requiere decisión política, se requiere presupuesto, se requiere voluntad para absorber el desgaste. Muy probablemente el combate al crimen organizado Ujú. en cualquier entidad va a provocar la erosión política del gobierno que instrumente esa salida. Tenemos que tener un gobierno valiente que esté dispuesto a perder una elección a condición de llevar a la paz a a sus ciudadanos, llevar la paz a los ciudadanos. Quiero ver Claro. quién va a ser el gobernante valiente que asuma ese reto, esa situación. Por supuesto que se requiere también muchísima, muchísima voluntad. Pues estamos llegando al final de esta charla. Diputado Guillermo Valencia, ¿alguna idea global para cerrar pues todo lo que hemos platicado, lo que tristemente está sucediendo por ahí en su estado? Pues coincido con lo que dice David, ya no hay pretextos, se han hecho las reformas legales, creo que Morena ha desperdiciado su mayoría calificada, aunque artificial, pero que tiene, porque las reformas han sido equivocadas. Hizo una reforma al Poder Judicial sin hacer una reforma al sistema de justicia penal y hoy con los jueces del acordeón y los magistrados del bienestar, los delincuentes siguen saliendo con la puerta giratoria que bien dice David. No hay pretexto, el Estado es de Morena, la Federación es de Morena, los municipios son de Morena y los problemas ahí siguen, andan más ocupados en andar atendiendo temas de dronazos, de minas en la franja de Gaza que en la tierra caliente y bueno, pues vemos muy a gusto, muy a toda madre al senador Gerardo Noroña. Fernández Noroña paseándose en automóviles de lujo y dándose vida de jaque árabe, que en lugar de atender los problemas que tiene nuestro Estado. Y yo quiero decirte que con falsos discursos de un nacionalismo ramplón hablan de soberanía nacional cuando la soberanía en Michoacán ha sido superada y vulnerada porque muchos de los mandos de las células del crimen organizado que operan en Michoacán, sobre todo las que conforman las del Cártel Jalisco y Cárteles Unidos, bueno, pues Ujú. ni siquiera son michoacanos, son colombianos. Los verdugos del pueblo michoacano son colombianos y venezolanos, son los que imponen su ley. Así es que yo me pregunto, ¿cuál soberanía? Yo por eso quiero aprovechar para invitar al senador Fernández Noroña a que ya que logre la pacificación en la franja de Gaza y que consiga su Palestina libre, nos ayude para que se venga a Michoacán y nos ayude a liberar a los limoneros que a diario son víctimas de secuestro, que son víctimas de extorsión. Ahí en Apatzingán hay un aeródromo, así es que se puede venir en su taxi
taxi aéreo y no tendrá pues mayor problema. Yo lo invito al senador Noroña a que nos acompañe y que nos ayude a pacificar la franja de Tierra Caliente en Michoacán. Ahí nos gustaría verlo en Apatzingán, en el Tianguis Limonero, recabando testimonios. En fin, pues queda abierta, por supuesto, la invitación. Y David Saucedo, ¿alguna idea para cerrar lo que hemos platicado hoy? Mira, lamentablemente en el recuento de eventos de alto impacto que hacen los medios de comunicación nacionales e internacionales, Michoacán suele estar en las primeras planas, pero por las peores razones. No hay, hasta donde alcanzo a ver, en el gobierno estatal ni el federal, una atención deferente, preferencial a Michoacán, como sí la hay, por ejemplo, hacia Sinaloa. Considero que tendría que hacerse un esfuerzo distinto en Michoacán. Es una entidad de gran potencial, pero que tiene décadas bajo el yugo de los grupos criminales. Y esto a pesar de que ya ha habido presidentes que han, de hecho, surgido, son nativos del Estado. Es decir, me parece que la élite política michoacana le ha fallado al Estado, a dicho Estado. Creo que es necesario que se preste más atención a lo que ocurre en esta entidad, porque es el epicentro, es el laboratorio donde los grupos de narcotráfico ponen en prácticas algunas de las tácticas que al final van a exportar a otras entidades. Me parece que es momento de poner un punto final a la crisis en materia de seguridad que se vive en Michoacán. Muy bien, David, pues muchísimas gracias. Pues así llegamos al final de esta plática. Antes de irnos, vamos a hacer esta dinámica así muy concreta. Diputado Guillermo Valencia, en una sola palabra, porfa, ¿cómo definirías lo que está sucediendo en Michoacán? Tragedia. Tragedia. David Saucedo, ¿cómo definirías lo que sucede de forma muy similar a lo de Michoacán en diferentes estados, sobre todo con los agricultores y demás? Tragedia. Es una verdadera tragedia, hay una coincidencia ahí en ambos con esta idea y por supuesto que yo incluso coincido con ustedes, no se puede definir de otra forma, tristemente. Ojalá que pronto podamos estar narrando un panorama diferente, no solo en Michoacán, sino en los diferentes estados donde esto está dándose todos los días. En fin, pues llegamos al final de esta charla que será viral. Muchas gracias a Guillermo Valencia, diputado local del PRI, además presidente de este partido en Michoacán. Gracias, diputado. A tus órdenes. Gracias, David. Un gusto saludarte. También agradezco mucho a David Saucedo, especialista en temas de seguridad. Gracias, David. Gracias, Memo. Un placer estar con usted y su auditorio. Gracias, pero sobre todo, gracias a ustedes que nos acompañaron hasta el final de esta plática. ¿Qué les parece la narrativa, el recuento que nos hacía el diputado de todo lo que ha pasado en Michoacán en poco más de 20 años? Qué complicado para la gente de ese estado, pero no es el único lugar. David Saucedo también nos hablaba de cómo este modus operandi se replica en muchísimas partes del país. No es un asunto menor, el tema de las extorsiones. Estamos con números récord. Tan solo en el primer semestre de este año se registraron 5,887 denuncias por extorsión. Y es de los delitos que menos se reporta ante las autoridades. Esto no se había dado nunca. O sea, de verdad es una cifra récord que está reportando la Coparmex, la Confederación Patronal de México. Los propios patrones a quienes están extorsionando pues tienen estas cifras. En fin, ¿ustedes qué piensan de este asunto? ¿Saben de alguna víctima de extorsión que conozcan? Ojalá que no. Y si tienen algún comentario, pues ojalá que nos lo puedan dejar. También ojalá que puedan compartir este video que en esta ocasión me ha parecido muy, pero muy, muy importante. En fin, llegamos a esta plática, al final de esta plática que será viral. Yo soy Juan Rivas. Pásenla bien, por favor.